¿Qué pues diremos? Bueno, tengo un montón de cosas para decir, es como un conflicto que tengo. Muchas cosas para decir y en realidad es muy sencillo lo que tengo que decir. Pero bueno, espero no extenderme mucho ni que sea tan cortito. No sé. Bueno, buenos días a todos los que nos saludé. Pensaba en esta canción que dice que Dios se manifestara, Dios con todos sus nombres. Mencionamos algunos nombres de Dios con sus características, que Dios se manifestará. Y a través de nuestras vidas Dios se manifiesta. Nosotros no podemos demostrar nada. Nosotros no podemos demostrar que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. No podemos demostrar que somos cristianos. El Espíritu Santo se manifiesta. O sea, o el Espíritu Santo se manifiesta o no se manifiesta. Vos no podés, yo no puedo demostrarte nada. Pero sí el Espíritu Santo se puede manifestar. Es bastante distinto. Es como que yo quiera hacer de cuenta que, y no funciona así, ¿no? No es por esfuerzos propios. Nosotros podemos buscar, podemos buscar de su Espíritu, pero el que nos va transformando es Él y en nuestras vidas se va viendo el fruto del Espíritu. Vamos a leer el Salmo 1. Salmos capítulo 1. Está en el medio de la Biblia, más o menos. Bueno, dice, lo leemos completo porque es cortito. Bienaventurado el varón, por las dudas voy a leer todo en Reina Valera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Podemos ver acá, ¿no? Que acá mismo podemos ver la manifestación del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Un fruto para vida eterna. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo. Y es algo que nosotros no podemos, otra vez, insisto con esto que me quedó dando vueltas en medio del culto, nosotros no podemos demostrar que tenemos ese fruto, sino que es algo que se manifiesta solito. Podemos no permitir que se manifieste, podemos guardárnoslo, podemos tratar de esconderlo, pero no es la idea, ¿no? Bueno, todos los días tenemos como un examen práctico, ¿no? Como poner a prueba todo lo que aprendemos de parte de Dios. Es un multiple choice, tenemos muchas opciones durante el día y todos los días el Señor nos pone a prueba. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pensaba que no dice, no escuchó nada de lo que dicen los malos, no. Pues todo el tiempo estamos escuchando consejos que pueden estar súper bien intencionados, pero terminan siendo consejos malos. Y los escuchamos, pero tenemos que discernir lo que está bueno, lo que no está tan bueno. Y dice, no anduvo en consejo de malos. Tal vez lo escuchó, pero dijo, esto está mal. Así que no es por acá. No es por acá, es por acá. Es por acá, dijo Barton. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
busqué muy vagamente qué es escarnecedor y como que la etimología tiene varias variantes. Pero bueno, lo más seguro es que es insultar, ofender a alguien con todas tus ganas. Pero también había escuchado alguna vez que son los que se sientan en una mesa y le sacan la carne a un animal, como sentarse a sacarle el cuero. Nosotros en Argentina lo podemos entender bastante bien así. Me gusta esa definición, sacarle el cuero a alguien. Sobre todo porque no está. Y me gusta relacionarlo con eso. Y lo hacemos, a veces por enojo, a veces por comodidad o privilegio. Podemos darnos el lujo de hablar mal de alguien. Capaz en un grupo la conversación se dirigió hacia eso, a hablar mal de una persona, y bueno, ya fue, vamos a hablar mal, vamos a hablar. No, es como cierta comodidad ahí en esa situación. A veces por diversión, a veces por enojo, bueno, reírse un rato gastando a alguien. Pero lo peor para mí es cuando hablamos mal de una persona que hizo las cosas bien y me dejó mal parado, o nos dejó mal parados, y entonces vamos a darle duro. Cuando no está, ¿no? Cuando está todo bien. Y es un garrón cuando estás en un grupo y vos empezás a hablar mal de alguien y todo el grupo te avala, entonces te da más fuerza para hablar mal de alguien y le empezás a repartir palos a todo el mundo. Y bueno, no está tan bueno. ¿No? Volvemos a leer, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Estar en constante meditación en las cosas de Dios, todo el día, todos los días, a la noche, cuando te acostás en la cama y empezás a pensar en un montón de cosas, bueno, que ahí también esté, poder pensar, meditar en la palabra de Dios, en lo que viviste ese día, pero de la mano de Dios, ¿no? Poniéndolo a sus pies. Y estar en constante meditación en las cosas de Dios nos limita, no nos permite hacer determinadas cosas, o al menos no te deja hacer cosas libremente. Las haces, pero con un cargo de conciencia, ¿no? El Espíritu Santo te llena de ese temor de Dios. Y por ahí ya no podés hacer cosas que antes hacías sin ningún problema, ¿no? Estaba todo bien, pero de repente el Señor te va mostrando, uy, esto está mal, bueno, ok. O lo haces y te molesta muchísimo y después tenés que arrepentirte. Esas cosas van pasando cuando te llenás, ¿no? Cuando tus pensamientos perseveran en Dios, o el Espíritu Santo te trae a la memoria algo y te molesta. Te molesta, fue inoportuno, estaba listo para hacer esto tan feliz y de repente me empieza a molestar. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No sé si podemos hablar de prosperidad en todas las áreas. Algunos sí, otros capaz que no. Pero sí tenemos la certeza de que caminamos y hacemos sobre lo firme, ¿no? Sobre la roca, sobre Cristo. Y lo contrario sería lo que dice el 4, ¿no? Así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es esa basurita que se desprende del trigo, de las cosas así, trigo, cebada. Creo también puede ser algo liviano, que el viento lo lleva para un lado, lo lleva para el otro. Y así son, o podemos ser si hacemos fuera de Dios, ¿no? De repente el viento va para allá y vamos para allá, el viento vuelve y volvemos, y así andamos dando vueltas, ¿no? A la deriva, sin saber bien qué estamos haciendo, o si lo que hacemos va a perdurar. Acá dice no. En Dios serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Podemos tener esa seguridad en Dios, esa certeza de que lo que hacemos en Dios, ¿sí? Si estamos constantemente perseverando en su presencia,
podemos dar pasos firmes, podemos permanecer. Lo que hacemos no se lo lleva el viento, sino que en Dios permanece. Hay un montón de cosas que hacemos que seguramente el día de mañana van a desaparecer y no hay problema. Pero sería un problema que lo más importante que hacemos desaparezca el día de mañana, ¿no? O si nosotros ya no estamos más, que ya no tenga importancia lo que hicimos cuando estábamos vivos. Dice, en la ley de Jehová está su delicia. Podemos decir que en la palabra de Dios, en la actualidad podemos decirlo así, en la Biblia, en su palabra, en la voz de Dios está nuestra delicia. Y no podemos deleitarnos en algo que no amamos, en algo que no disfrutamos, que no nos atrae, ¿no? Deleitarse es amar algo, es querer aprovecharlo, no perderse la oportunidad de escuchar la voz de alguien, nos deleitamos, lo disfrutamos, nos sentimos bien, nos sentimos cómodos. No vemos la hora de volver ahí, ¿no? Ese deleite. Pero si no lo amo, si no me atrae para nada, no me voy a poder deleitar. Tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. Y a lo mejor pienso que puede llegar a ser por cuestión de costumbre, ¿no? Uno le empieza a gustar el mate después de varias veces que lo tomó. La primera capaz que fue medio amargo, pero después le agarrás el gustito y ya no puedes parar. Pero es un ejemplo pago, ¿no? Tenemos que aprender a deleitarnos en la palabra de Dios. Y ahora nos vamos a Jeremías, capítulo 6. Está después de Isaías, está antes de Lamentaciones, está en el Antiguo Testamento. En el campamento jugamos a la carrera de ver quién encontraba el versículo más rápido. Está bueno. Jeremías capítulo 6, versículo 10. Dice Dios a su pueblo: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Va de nuevo porque es cortito. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Es terrible este versículo, ¿no? Dios no puede hablarle y corregir a quienes no pueden escucharlo. Es bastante sencillo. Si una persona no puede escuchar, la otra no puede hablarle. O sea, por más que le hable, no va a pasar nada, porque no puede escuchar. No poder escuchar a Dios es un problema bastante serio. Cada uno sabe su condición, ¿no? Pero no es por una cuestión de jerarquía o de privilegios. Dios no tiene favoritos, no le habla solamente a las personas que más le gusta hablarle, ni hace acepción de personas. El Señor le habla a todos. El Señor quiere hablarte a vos, a mí, a todos. A la luz de este versículo, ¿no? Es una actitud del corazón, es por no amar, por vergüenza, rechazar, ¿no? Y el Señor te quiere hablar y no gracias, no me gusta escuchar o no puedo porque, no sé, por el pecado, porque estoy atado, por un montón de cosas. Sobre todo la vergüenza y el no amar, ¿no? No deleitarse en la palabra de Dios. Y hoy me acordaba de Adán y Eva, ¿no? La primer condición después de haber pecado, que fue esconderse. Les dio vergüenza y se escondieron de Dios. Y el Señor los llamaba: a ver, ¿dónde estás? Y no los
no los encontraba. Dios no los encontraba. Ellos se escondían y les daba vergüenza salir, ¿no? Salir a la luz, salir delante de Dios, porque conocieron que estaban en pecado y al oír la voz de Dios, en vez de correr a Él, se escondieron. La vergüenza. Vamos a leer en Hebreos, creo que estoy terminando. Era bastante cortito. Ahora vienen los pasajes más largos, pero es más de lectura. Hebreos, en la otra punta, casi terminando la Biblia. Capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Desde el versículo 1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Esto está tremendo. Nosotros somos esos hermanos santos. Nosotros somos los santos que dice acá el autor, que no sabemos quién es. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. No hay nada más tremendo que esto, ser nosotros los llamados, ¿sí? Los participantes al llamamiento celestial, a una cosa tremenda que no hay nada más alto que eso. Ya está, con eso ya estamos. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Acá compara a Moisés que fue fiel en toda la casa de Dios, sí, en el pueblo, podemos decir en la iglesia hoy, como siervo, pero Cristo fue fiel sobre su casa como hijo, la cual somos nosotros, todos nosotros, su iglesia. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo es la cabeza de su iglesia y nosotros tenemos por responsabilidad retener firme hasta el fin esa confianza y gloriarnos en la esperanza. Y Cristo es fiel sobre su casa, la cual somos nosotros. Por lo cual, el versículo 7, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Qué tremendo esto, otra vez. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, de nuevo, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. 2 veces y después lo dice de nuevo, ¿no? Si oyeres hoy su voz, la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Escuchar la voz de Dios es una guía directa, es la mejor guía para
de vida. El Señor es nuestro guía y si escuchamos su voz, nos puede dar vergüenza, nos puede dar miedo, nos puede dar temor, nos puede dar felicidad, podemos estar acostumbrados a recibir la voz de Dios y nos cuesta. Muchas veces nos habla cosas que nos duele, que parece que nos hace mal, parece que nos destroza por completo, pero después conocemos que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Ese castigo, esa corrección de Dios como Padre que nos ama, ¿sí? Cuanto más escuchamos, cuanto más obedecemos y cuanto más nos va transformando el Señor, más sabemos que eso es lo mejor que nos puede haber pasado y que nos puede pasar después y hoy. Entonces, si escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón, porque Jesús es fiel. Y somos partícipes de Cristo, participantes de Cristo, dice acá, participantes de su llamamiento celestial, con tal de que retengamos, de que no dejemos de confiar en Él, que no dejemos de amarlo como lo hicimos en el principio. No sé si fue así en todos o en algunos nomás, como en mi caso, que en el principio lo que sentía por Dios era tremendo y después me fui pinchando, o después me fueron pasando cosas y después volvía y después se iba, pero no, tenemos que retenerlo, tenemos que retener lo que vivimos en Dios, para lo cual fuimos creados, tenemos que retenerlo firmes hasta el final, ¿sí? Para eso fuimos llamados y para eso participamos de Cristo como iglesia. Y dicho sea de paso, ¿cuánto necesitamos de la iglesia? ¿Cuánto necesitamos los unos de los otros? No podemos no depender del otro. No podemos cortar la relación y decir no te necesito. Como dice en su palabra en 2 Corintios o 1 Corintios, por ahí, somos cuerpo, cada uno es una función, cumple una función importante. Uno será mano, otro será pata, otro será un ojo. Y no podemos cortarnos solos, no podemos cortarnos del cuerpo. Cristo es nuestra cabeza, Cristo es nuestra guía, es el que nos manda, es el que nos da luz, el que nos guía, nos muestra cómo caminar, por dónde, cómo cumplir nuestra función, es el que nos llena, pero cada uno de nosotros nos necesitamos y nos tenemos que amar y no podemos rechazarnos. Si amamos a Dios, dice su palabra, entonces tenés que amar a su hermano. ¿Cómo decís que amás a Dios a quien no ves y no amás a tu hermano a quien sí podés ver? Y podés ver las necesidades. Entonces, esto, ¿no? Somos cuerpos. Somos un cuerpo, perdón. Dice el versículo 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Acá en todo este pasaje le da con toda la incredulidad, ¿no? No creer en Dios, no confiar en Él, escuchar y no creer su palabra. Y también la vergüenza que leíamos en Jeremías 6, esa vergüenza a su palabra, el no amar su palabra. Pensaba en dos posibilidades, ¿no? O me da vergüenza delante de los demás. Yo soy cristiano, pero cuando me ven otros que no son, que son del mundo, me da vergüenza, entonces me guardo, me callo, nadie se entera, nadie se tiene que enterar que soy cristiano. O que amo a Dios y que amo su palabra. Me da vergüenza. Lo amo, pero en secreto. Me da vergüenza, ¿no? Y otra opción es también que me dé vergüenza delante de Dios, como Adán y Eva, que se quieren esconder de Dios porque conocen su condición y dicen, no, yo no puedo acercarme a Dios así. Entonces, me da vergüenza por ese lado, me da vergüenza Dios mismo. O sea, yo me doy vergüenza delante de Dios, entonces que ni se acerque. Y el Señor te quiere estar hablando y no estoy pudiendo porque me da vergüenza. Dice
esto no pensaba leerlo, pero dice el Hebreos 4, desde el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, está hablando de Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si no lo hiciste antes, ya está, ya fue. No. Si hoy caíste, puedes hoy otra vez acercarte con confianza para alcanzar la misericordia de Dios y hallar gracia para que Él te perdone, para que Él te rescate, para que Él te saque de eso otra vez. Y la misericordia de Dios y su amor para con cada uno de nosotros es eterna, no se corta nunca. Y todos los días tenemos una nueva oportunidad para acercarnos a Él si fallamos y que el Señor nos vuelva a levantar, y que nos vuelva a restaurar. Entonces dice, mirad hermanos, volvemos al capítulo 3 de Hebreos, desde el 12. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo. Somos un cuerpo, todos nosotros. Entonces, si vemos que uno anda mal, entonces por ahí podemos acercarnos y decirle, che, ¿todo bien? ¿Qué anda pasando? O si viene alguien y nos dice, no rechazarlos, ¿no? Porque el Señor seguramente manda a un hermano para que nos hable. A veces puede pasar que quiero darle un consejo a alguien y resulta que no era de Dios. Entonces, bueno, hay que buscar la guía del Señor, ¿no? De no decirle algo con toda la mejor intención a alguien y resulta que no tenías que decir eso. Pero el Señor en su misericordia nos regaló hermanos para que nos exhorten, para que nos corrijan, para que no nos apartemos de Dios, para que podamos seguir reteniendo, con ayuda de otros capaz, pero retenemos nuestra profesión, retenemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Y no ser incrédulos, y que nuestro corazón no se endurezca por el engaño del pecado. De tanto no creer en Dios, de tanto apartarme, nos endurecemos, nos enfriamos. Bueno, no, somos un cuerpo, que esto no pase. Bien, ya leímos en Hebreos, así que ahora vamos a leer en Efesios. Pensaba que es una buena oportunidad para leer. No lo vamos a leer todo, pero no quería dejar de leer acá. El Señor nos va transformando a medida que lo vamos escuchando y lo vamos obedeciendo. Y nosotros podemos aceptar o no, podemos elegir el camino del Señor o podemos elegir otra cosa. Podemos elegir amarlo, podemos elegir que nos dé vergüenza. No quiero esto, rechazarlo. Efesios capítulo 4, desde el versículo 17. En realidad tendríamos que leerlo todo, pero es muy largo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y podemos agregarle lo que dice en Jeremías 6, ¿no? Que tiene el oído
que no, incircunciso, algo así, pero que no puede escuchar, que tiene la mente en otra, totalmente ajeno, no entiende nada de lo que son las cosas de Dios, por la dureza de su corazón. Ya no tenemos que andar así. Los cuales, está hablando de los duros de corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ya está, vía libre para hacer cualquier cosa, no me importa nada. Y en otras partes de la Biblia dice que también se pierde el afecto natural, ¿no? Cosas que para hasta el mundo dice, no, pará, eso está mal. No, ya fue. Llega a un punto que no sé hasta dónde puede llegar el ser humano. Bueno, algunas cosas sí las podemos ver. El 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos pueden ser cosas terribles o pueden ser cosas geniales, cosas que te gustan, cosas que te atraen. Pero son deseos engañosos. Renovados en el espíritu de vuestra mente. También dice algo parecido en Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2, por ahí. Me perdí. El 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, hasta acá viene diciendo cosas súper profundas y súper generales, ¿no? Está hablando en todos los aspectos de nuestra vida. Y de acá en adelante empieza a decir cosas puntuales, pero también podemos agregarle lo que nosotros decimos, esto tengo que cambiar, me tengo que despojar de esto. El Señor me está diciendo, esto ya no va más. Pero dice, el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si hablamos, que sea posta, o sea, que seamos sinceros, que hablemos verdad cada uno, que no nos mintamos, que no nos ocultemos. Digo la verdad, pero no digo toda la verdad, me guardo esto. Y si vamos con la verdad, vayamos con misericordia, no como diciendo, sos feo, no, estoy siendo sincero, pero sin misericordia, ¿no? Seamos también buenos, vayamos con la verdad, pero hagámoslo tratando de herir lo menos posible, ¿no? Somos miembros los unos de los otros. El 26, airaos, enojate, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto sencillamente podemos decir que no se termine el día sin que se te haya ido el enojo. Desenojate, no te acuestes con bronca, pensando en esa persona que te hizo enojar por una pavada, o no tanto por una pavada, pero sea como sea, que no se termine el día sin que lo hayas resuelto, sin que lo hayas puesto a los pies de Dios, sin que le hayas ido a pedir perdón, o un mensajito aunque sea. Ni deis lugar al diablo. El 28. El que hurtaba, el que robaba, el que le sacaba algo a otro sin permiso y no se lo devolvió, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Le da duro a lo que hablamos, ¿no? Y de lo que hablamos el uno con el otro. Y en el Salmo 1 también mencionaba a los escarnecedores. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. De nuevo, somos un cuerpo y necesitamos ser edificados los unos con los otros. Si de repente lo que fue un chistecito no le gustó al otro, igual le seguís dando el chistecito y el otro se ofendió y
Y bueno, tratemos de evitar esas cosas porque somos iglesia eh, y, y bueno, es también es parte de nuestro testimonio de los unos con los otros. Este, y si no tenemos un buen testimonio entre nosotros, para afuera, menos, ¿no? Entonces, controlar lo que decimos. Yo soy de pocas palabras y me pasaba mucho antes que cuando el único momento que abría la boca, la embarraba. Y después es un garrón, se te pone cuesta arriba todo y no está nada bueno, ¿no? Y dice el 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia, todo tipo de mal. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es súper claro, no hay nada para agregar. A mí yo voy diciendo cosas, pero en realidad no hay nada para agregar porque es súper claro, ¿no? El Señor nos llama, con ese llamamiento celestial nos llama a una vida santa, a una vida que se va transformando, no nos transformamos de un día para el otro. Hay casos que sí, pero en general hay cosas que nos cuestan más, y el Señor de a poco nos va moldeando, nos va probando nuestra fe, nos va transformando. Importante, confiar en Dios y amar su palabra y que no nos dé vergüenza. Sabés, por más que nos hacemos los tontos a veces, que el Señor no nos rechaza. Cualquiera sea nuestra condición, si pecamos mucho, si pecamos poco, si nos alejamos, hace rato que estamos lejos, el Señor no te rechaza, el Señor está esperándote con los brazos abiertos, como ese padre que espera a su hijo que hace mucho que no ve. No te dé vergüenza estar delante de Dios, que no te dé vergüenza amar a Dios en público, delante de los demás, que nos deleitemos en su palabra y que seamos creyentes, no incrédulos ni crédulos, que seamos creyentes, que confiemos en Dios, que retengamos esa confianza, que el Señor nos hable y le podamos obedecer. Sobre todo eso, ¿no? Lo que estuvimos leyendo, incredulidad, dureza de corazón, esas cosas son las que tenemos que evitar.